Hoy día tengo la grata compañía del señor Alejandro Ormeño Durán, él es gerente general de SN Power Perú. Ellos son una empresa que tiene capital noruego, pero además es muy interesante porque aparte de la misión que tienen, ellos apuestan por el desarrollo sostenible, por la energía limpia y además están en el mundo de las centrales hidroeléctricas. Hay un proyecto interesante que es Cheves, que está en la región Lima, así que justamente voy a saludarle y a que nos cuente cómo va el sector. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, luego hablaremos también de un premio que acaban de obtener sobre desarrollo sostenible, lo cual demuestra que es una empresa socialmente responsable. Cuénteme, por favor, ¿cuántos proyectos, ustedes están en nuestro país invirtiendo en centrales hidroeléctricas? ¿Cuántos proyectos concretamente tienen? Así es, en ejecución en este momento contamos con un proyecto, una nueva central hidroeléctrica, una capacidad de 168 megavatios, una inversión estimada de 590 millones de dólares, que está previsto ser concluido a finales de 2014 e inicio de 2015. ¿Cómo va el avance? Cuénteme. El avance en el 2011, en enero del 2011 empezamos la construcción y estaba previsto terminarse durante 2014. Ahora estamos viendo que después de haber avanzado ya el 70%, nos queda 30% por terminar durante el 2014. Esperamos entregar energía ya en 2015. ¿Han encontrado ciertas dificultades para completar esto? ¿De qué tipo? Si se puede compartir eso con nosotros. Sí, el proyecto ha tenido sus retos, como le llamamos nosotros. Así es. Porque, está muy bien, en lugar de dificultades, retos. Exactamente, porque justamente son los retos los que hay que superar y para eso estamos trabajando aquí, todo de la mano. Y obviamente se presentan algunas trabas burocráticas, también aspectos técnicos, como geológicos, por ejemplo, no previstos. ¿No? Uno cuando excava un túnel no sabe lo que va a encontrar y eso nos ha tomado un tiempo adicional. Por lo tanto, superados ya las dificultades técnicas, estamos en condiciones de terminar, esperamos nosotros, finales del 2014. Ahora, trabas burocráticas, ¿en qué sentido? Y esto lo pregunto con ánimo de generar pues una crítica constructiva, ¿no? Que todo esto sea perfectible y mejorable. Sí, en varios foros hemos discutido sobre estos temas, no solo nosotros, sino también otros proyectos que están en ejecución, tanto mineros como hidroeléctricos, de infraestructura, etcétera. Tenemos los mismos retos que sobrellevar, por supuesto, y muchos están relacionados, por ejemplo, a los títulos de propiedad, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Puede explicarnos un poquito más? Que los títulos no están claramente definidos. De hecho, hay proyectos ya en diferentes entidades del Estado para manejar y aclarar esto, porque se vuelve muy complicado a veces poder cerrar un acuerdo de compraventa, de servidumbre, porque los propietarios no solamente son unos, sino son varios, tenemos posesionarios, etcétera. Entonces, ¿pueden ser comunidades también? Pueden ser comunidades, pueden ser individuos, incluso empresas, el mismo Estado es parte de la propiedad de los terrenos del país. Entonces, toda esa digamos, indefinición hace que tome más tiempo cerrar pues los acuerdos. Se llegan a cerrar, pero... y eso afecta también la rentabilidad del proyecto, ¿no? Porque en algunos casos se incrementan los costos, sí, también. De hecho, cuando uno hace un estudio de factibilidad, no llega pues a identificar a todas las personas involucradas en las propiedades y por lo tanto nos ceñimos a lo que está en registros. Pero eso no es suficiente y después vienen algunas sorpresas, pero es cuestión de tiempo y costos y digamos hemos trabajado ya con el gobierno para tratar de solucionar esto de alguna manera. ¿Qué propuesta han hecho, no solamente ustedes, sino de otras, esto lo han conversado a nivel de otras empresas o de gremio y de cara a resolver este tema? Sí, lo primero es que por lo menos en el sector eléctrico existe una ley que permite otorgar servidumbres ante una concesión obtenida, ¿no? Entonces lo que hemos trabajado mucho es cómo hacemos para ejercer esos derechos que vienen a través de la ley, que están permitidos, y la dificultad principal es en ejercer ese derecho, ¿de acuerdo? Para nosotros poder tener acceso a esas propiedades y desarrollar el proyecto. Entonces hemos trabajado mucho en ese sentido y eso pasa por las autoridades locales, por ejemplo, gobiernos regionales, procuradurías, registros de propiedad inmueble también. ¿Debería haber algún proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a través del Congreso o no? Eso no resuelve el tema.
No lo resuelve al 100%. Hay un gran proyecto nacional sobre determinar bien los usos de las tierras primero, para que no haya conflictos de qué debe hacerse o no debe hacerse en cada sitio. Entonces eso es un gran proyecto nacional, va a ayudar mucho cuando se defina eso. Luego tenemos la consulta previa que determina pues también quiénes están afectados en esos terrenos, en esas tierras para determinadas actividades. Y luego ya viene la parte burocrática propiamente, que es los registros, que están muy confusos a través de los años. Más o menos desde su experiencia, la ejecución de un proyecto de un año y medio, tal y como están las cosas ahora. Yo creo que depende de las zonas. En nuestro caso, yo puedo hablar particularmente por nuestro caso, hemos tenido algunas demoras equivalentes a unos 5 meses, más o menos, en poder registrar las propiedades. Sin embargo, como repito, tenemos derecho al acceso ante la ley y claro, hay que ejercerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero eso puede generar ciertas fricciones y conflictos que no son convenientes para nadie. Entonces, preferimos nosotros puede generar el rechazo de la población del proyecto, ¿no? ante una imposición. Claro. Entonces preferimos evitar eso y trabajarlo en conjunto con el gobierno, nosotros, las comunidades, los propietarios, etcétera. Pero es un tema que demora más de lo que uno puede anticipar en una factibilidad. Y ahora, teniendo en cuenta que tienen la legislación de su lado, ¿no? O sea, de su parte. Ahora, y si tuviera que promover la inversión en energía hidroeléctrica, ¿qué considera usted que debería promoverse, qué debería cambiarse en las normas vigentes? Le pido un aporte en ese sentido en estos momentos. Sí, también nosotros hemos propuesto varios puntos en este sentido, ¿no? En principio, cualquier inversión requiere no solamente un clima de inversiones adecuado, que existe en el país en general, pero yo creo que se necesita de parte de las autoridades una conciencia de que existen estas dificultades en el país, que van a tomar un tiempo resolverlas, y por lo tanto los proyectos quiere decir que van a tomar más tiempo y van a costar algo más. Ese mayor tiempo y ese costo adicional finalmente se va a reflejar en los costos de producción o de los servicios, llámese por ejemplo el transporte, en el caso nuestro la energía, la extracción de gas, de petróleo, la minería misma. Entonces todos esos costos adicionales al final reflejan la realidad del país, ¿no? Entonces hay que tener un poco de conciencia con las autoridades para que eso se maneje y no entremos en una discusión y presión sobre no, hay que hacerlo al mínimo costo, entonces la factibilidad ya no se vuelve factible, se vuelve no factible. Entonces entramos en una complicación y a veces los proyectos se paralizan por esas razones. Entonces tenemos que ser conscientes que mientras se van arreglando las cosas, vamos a incurrir en costos adicionales por la situación que tenemos real. Y poco a poco se irán ganando eficiencias en todos estos procesos. Desde el 2011 que están aquí, ¿no es cierto?, en Perú, o están un poco más antes. El proyecto empezó en 2011, pero nosotros venimos operando desde el año 2003 como SN Power, plantas que fueron adquiridas ya en operación, que anteriormente incluso fueron estatales, y son plantas que se han construido entre los años 1920 a 1960, 80, etcétera. Entonces tenemos una variedad de operaciones. Para el 2013, ¿cuánto tenían previsto invertir y cuánto es lo que se ha ejecutado hasta el momento? Como inversiones nuevas está este proyecto que empezó en 2011 de 168 megavatios y cerca de 590 millones de inversión. ¿Dólares? Así es, de dólares. A la fecha hemos invertido más de lo que habíamos previsto, entonces no diría que estamos adelantados en la inversión, pero sí incurrido en una inversión mayor. Pero ¿80% de la inversión cree usted que se ha ejecutado más o menos? El 65% diría yo que ya está ejecutado. O sea, como 300 millones, 150 millones más o menos. 380 millones ya invertidos. Ahora, ¿y tienen en prospecto otros proyectos para poder invertir más aquí en Perú en energía hidroeléctrica? Efectivamente, digamos, como inversionistas en energía tenemos una visión de largo plazo y estamos aquí para acompañar el desarrollo del país. Para acompañarnos en el crecimiento. Exactamente, creemos que la energía es motor
fundamental del crecimiento, por lo tanto tenemos que estar ahí. Sabemos que es un país que tiene esa necesidad y es una oportunidad como inversionistas también. Entonces sí tenemos una cartera de proyectos en proceso de desarrollo en diferentes etapas, los cuales pensamos viabilizar en los próximos años, ¿no? ¿De qué a cuánto más o menos? ¿Cuál es el horizonte que piensan iniciar y por cuánto más o menos están valorizados esos proyectos en total? Sí, el total de proyectos que tenemos, primero lo vemos en potencial capacidad instalada que podemos tener, que están alrededor de 500 megavatios. Eso puede tener un valor de inversión entre 2.500 a 3.000 millones de dólares. Interesante. Sí, interesante hacia futuro, pero todos estos proyectos tienen un largo periodo de desarrollo. Puede tardar 3-4 años solamente el desarrollo y otro tanto la construcción. O sea, al cabo de 8 años recién uno puede estar viendo los digamos que estos 3.000 millones, como máximo de 3.500 y 3.000, tienen un horizonte de poder desarrollarlos en los próximos 10 años. Más o menos. Próximos 10 años. Y... ¿Es 6 veces lo que han invertido? Sí, claro. Yo creo que como empresa dedicada a la operación, construcción de plantas hidroeléctricas, digamos, tenemos que tener un portafolio de esta naturaleza que nos permita seguir. ¿Y todo es energía hidroeléctrica? Todo es hidroeléctrico. Todo es hidroeléctrico. ¿Y en qué zonas del país estarían ubicados más o menos estos otros proyectos? Grosso modo. Sí, grosso modo, bueno, tenemos en la región de Lima, ¿Más en Lima? la Sierra de Lima, ¿no? También tenemos en Junín, en capacidad instalada tenemos en Junín, en la región Lima, pero en provincia, por supuesto. Sí. También tenemos en la región de Cajamarca, algo pequeño, en Ancash, pero principalmente está en Junín y Lima la mayor cantidad. Ahora, ¿qué otros aspectos les preocupa, les interesa en todo caso que se perfeccione? ¿Distribución es un tema que les interese? Hay un tema para nosotros primordial que es la transmisión, ¿no? Distribuir la energía desde los puntos de generación a los puntos de consumo es un tema primordial también, ¿no? Y que esa transmisión tiene que tener para los consumidores sobre todo una confiabilidad. ¿Faltan líneas de transmisión? Faltan líneas de transmisión. ¿Quién debe invertir? ¿El Estado? ¿Las empresas? ¿Quién? Hay esquemas de inversión distintos. A la fecha son las empresas privadas que a través de una concesión invierten y digamos ganan esta concesión y mantienen estas líneas. Por lo tanto reciben un ingreso a cambio. Entonces ese esquema funciona muy bien. Y ahora existe un plan de desarrollo de líneas para todo el país. Se está llevando a cabo. Y claro, el crecimiento de la demanda nos ha ganado en proponer la oferta, tanto en generación eléctrica, en transmisión, en suministro de gas, etcétera. Entonces, estamos un poco retrasados en ese sentido. Entonces, es muy importante que se lleven a cabo esos planes de incremento de la capacidad de transmisión en todo el país, ¿no? Así es, porque si no, ¿para qué generamos, no es cierto? Claro. Obviamente también hay un condicionante que es concentraciones de consumos y de generación de energía. Entonces lo que se está viendo es de distribuir también la generación en puntos más cercanos al consumo. Por ahí va el tema. Cuénteme ahora sí, por favor, acerca del premio. Luego volveremos también a la coyuntura y todo lo demás, pero no quiero dejar de lado este tema. ¿Cómo una empresa puede quedar bien con la comunidad, ¿no es cierto?, hacer su mejor esfuerzo, pero además tener una mirada y en la práctica, ¿no?, ser socialmente responsable? Ustedes acaban de obtener un premio que ha otorgado la Sociedad Minería, Petróleo y Energía. Así es. No, ha sido premio al desarrollo sostenible, ¿no? Una satisfacción muy grande para nosotros, bueno, agradeciendo por supuesto a la sociedad el reconocimiento. Básicamente lo que nosotros hacemos es... Con un jurado independiente, ¿no? Porque es lo que he leído también. Bastante independiente, no relacionado al sector, entonces es una mirada objetiva a las propuestas que concursaron. En nuestro caso, nuestro negocio, yo tendría que empezar por decir que nuestro negocio de hidroeléctricas es un negocio de muy largo plazo y muy asociado al desarrollo sostenible, ¿no? Porque este negocio tiene que durar, por lo menos en nuestra visión, entre 50 y 100 años. Entonces no podemos desarrollar un plan para 5 años, ¿no? Ya comenté que solamente el desarrollo y la construcción puede tardar 8 años de un proyecto de estos y tienen que empezar a operar. Tiene una característica muy particular, que es que se instala en una zona y se queda ahí. Una central hidroeléctrica no se puede trasladar a otro lado
cuando uno lo decida, ¿no? Está hecha para ese sitio. Entonces, ese concepto para nosotros es totalmente trasladable, ¿no? En el principio a este desarrollo sostenible que pretendemos hacer con nuestras zonas de influencia. De hecho, es nuestra primordial contribución. Nuestro enfoque de responsabilidad social está dirigido a eso, a desarrollo sostenible con los stakeholders alrededor de nuestras operaciones. Así que, sumado a eso, muy positivo es el hecho de ser una empresa con capitales noruegos. Desde el gobierno noruego tienen esa filosofía de contribuir al desarrollo de los países que están en crecimiento o que necesitan o tienen déficit de infraestructura y qué sé yo, aportando su conocimiento y su capital. Entonces, con esa filosofía, además, que respalda 100% nuestra estrategia acá, nos permite pues empezar a trabajar en este sentido. ¿Qué trabajos han hecho concretamente con las comunidades y que apuntan a este tema de desarrollo sostenible? Muchísimo. El modelo es bien simple. El objetivo principal es proyectos productivos que sean sostenibles, ¿no? Que la comunidad pueda generar ingresos y mantenerlos en el tiempo. ¿Y cómo lo sostiene, cómo contribuye su empresa desde el Claro, entonces lo que hacemos primero es, en toda nuestra zona de influencia, hacer estos diagnósticos participativos, ¿no? Hay algunos en particular que se llaman diagnósticos rurales participativos, como el caso de este proyecto de café, donde identificamos las potencialidades, capacidades de la población, de las condiciones de la zona también, climáticas, geográficas, etcétera, que permitan pues desarrollar algo que sea sostenible en el tiempo. Y nuestro aporte es justamente en ese sentido, en orientar, en guiar y en gestionar ese proceso de identificación de potencialidades. Una vez identificado eso, articulamos todo lo que sea necesario y con los especialistas necesarios para lograr ese impulso y llegar a obtener, hacer realidad esa potencialidad, ¿no? Ese es el modelo en general, y después lo acompañamos para que se pueda controlar y realmente funcione en el tiempo. Claro, lo que estoy viendo y justamente en la portada de su página web es este apoyo que se ha dado para incremento del rendimiento, ¿no? de las hectáreas de la producción de café. Así es. Eso ha sido muy importante, pero eso es una consecuencia de haber iniciado este proyecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tardó ver todo este tema? Esto se inició en el año 2011 con el diagnóstico, y hay una etapa muy importante posterior al diagnóstico, que es lograr el compromiso de la población. Sí, claro, porque no deben ellos tomarlo como un regalo, ¿no? Los recursos financieros no solucionan los problemas. Entonces, hay toda una etapa. Perdón, y hay que recordarle al público, decirle, de repente no todos están informados, dónde está ubicado esto, qué población concretamente se ha beneficiado. Lo que está relacionado al premio es una población en particular, ubicada, se llama Yaupi, la zona. Eso está ubicado en el departamento, justo en la frontera entre Junín y Pasco, pero hacia el lado este de la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Cuántas familias más o menos están implicadas en esto para beneficiar? Sí, acá han habido 6 comunidades en esa zona de influencia, que tiene una particularidad de clima y suelos muy buena para el desarrollo del café, y han habido involucradas 126 familias más o menos, ¿no? Si multiplicamos por el número de miembros de la familia, eso pues crece 5 o 6 veces por lo menos, ¿no? Así de repente. Así es, 4 o 5. 4 o 5. Y lo más importante ha sido que, como mencionabas, lo que se ha descubierto es la capacidad de poder generar una eficiencia mucho mayor y rendimiento en la producción. Ahora, ¿ellos solamente lo producen para el mercado local o también cuál es la siguiente fase? ¿Si los van a seguir apoyando, van a seguir sosteniendo esto? ¿De qué manera? Sí, por supuesto. Vamos a continuar. Hay varias fases en el proyecto. De hecho, la primera fase ha sido un éxito porque se ha logrado mejorar la calidad, involucrar a las personas, que como digo es lo primordial para nosotros, y toma tiempo. Trabajar con las personas no es fácil. No solo eso, sino que todo el mundo espera que su esfuerzo de resultados y sea tangible, ¿no? Entonces, y lo quieren rápido, exactamente, ¿no? Pronto. Y eso es lo que hay que manejar y hacerles no entender. Es fácil, hay que hacer entender bien eso, que hay que esperar, tener paciencia a los resultados tangibles. Entonces, las siguientes etapas del proyecto son mejorar la calidad del café, seguir mejorando el rendimiento y crear más volumen,
de manera que esto se pueda ya exportar. Entonces, ahora mismo, a través de, por ejemplo, la participación, reconocimiento primero en la Cámara Peruana del Café de esta fuente en el país, ¿no? Es importante. Entonces ya hay una calidad aceptable ante la Cámara de Café. Ya lo han visto que sí, efectivamente la calidad es posible. Es posible hacer. Es posible y mejorarla aún. Entonces, para poder ver esos resultados tangibles, se ha participado en un par de concursos donde en el año 2012 primero y ahora en el 2013. Entonces en el 2012, en un concurso de la zona, de la región, quedaron en un puesto, no me acuerdo exactamente, pero creo que puesto 12 de todos los participantes. Este año ya han mejorado su posición y están en puestos 2 y 3. Está muy bien. Calidad de café. Entonces, una mejora sustancial, impresionante. Muy bien. Entonces eso es gracias al esfuerzo pues, de la gente que se ha comprometido, los mismos pobladores, los productores, en este esfuerzo. Entonces ellos han dedicado muchas horas a entrenarse y digamos, cuando uno siembra algo tiene que pasar un tiempo hasta que lo pueda cosechar y hay que trabajarlo, cuidarlo. No es el único lugar en el que están trabajando, ¿no es cierto? El tema de desarrollo productivo tienen en otras partes. Tenemos en muchas otras partes. Más o menos? Largo de contar, por lo menos. Alrededor de los 8 centros de producción que manejamos en las diferentes provincias. De las otras centrales. De las otras centrales tendremos unos 10 proyectos productivos en marcha y en diferentes etapas y dirigidos a diferentes procesos productivos. Interesante, muy bien, yo lo felicito realmente porque eso es lo que quiero dar también en este programa. No solamente hablamos de los temas cotidianos, de la coyuntura, sino también de poner en evidencia lo que hace la empresa privada, pero también cómo reaccionan las comunidades, que es lo interesante también, ¿no? Hay dos cosas, quien apoya, pero también que al que es apoyado en este caso, cómo reacciona y cómo ya no va a depender, más adelante ellos solitos van a exportar, van a producir, van a exportar, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la idea. Y entonces creo que así es una contribución muy positiva a realmente desarrollar a las comunidades, a las personas, y por otro lado hay que reconocer también que nos interesa no solamente ver ese desarrollo, sino también mantener pues un clima adecuado en la zona. Nosotros, como digo, estamos ahí casi para toda la vida, entonces somos parte del paisaje y tenemos que ser parte de la comunidad también, entonces es una convivencia al final que tenemos que mantener, ¿no? Muy bien, le pido una pausa muy breve para el mensaje de la hora y retomamos la conversación para el cierre, ¿sí? Por favor. Muy bien, sigo acá conversando con Alejandro Ormeño Durán, el gerente general de SN Power, una empresa de capital noruego que está en nuestro país justamente en el negocio de las centrales hidroeléctricas, y digo, efectivamente, como una empresa rentable y sostenible, responsable, ¿no es cierto? Quiero preguntarle, cerrando parte de la entrevista, porque todavía nos quedan unos minutos, señor Meño, es el tema retomando el tema de las inversiones y el tema del crecimiento. ¿Cómo miden ustedes este crecimiento? ¿Cómo han visto el 2013 y cómo miran el 2014? Muy importante. Así es. Bueno, tenemos confianza en que el país va a seguir creciendo, por lo tanto la demanda de energía va a seguir creciendo también, va muy asociada al desarrollo del país, ¿no? Entonces hay que acompañarla, por lo tanto, desde nuestro punto de vista es importante que no solamente nosotros, sino las empresas en general estén pues con cartera de proyectos y dispuestas a invertir. Yo creo que eso existe, y como dije, existen también los retos que hay que tener en cuenta, que felizmente hay mucha apertura de las autoridades, hay canales de conversación. Hay una política de puertas abiertas, ¿no? Muy positivo, ¿no? No todo se puede resolver, como dije, algunas cosas tardan más tiempo y hay que tener en cuenta que va a tardar más tiempo. Hay que trabajar con las comunidades. Y va a costar un poquito más, hay que trabajar con las comunidades, eso sí, yo creo que todas las empresas son conscientes de ello y bueno, hay que dedicarle tiempo y recursos, por supuesto. Entonces creemos nosotros que hay ambiente, hay las ganas de invertir. En el caso específico de hidroeléctricas, tenemos una dificultad, que es el precio de la energía, no es suficiente para viabilizar o rentabilizar los proyectos ahora.
Por lo tanto, ¿de quién depende ese cambio con la política de precios del gobierno? La política de precios depende, hay muchos factores. Depende de las fuentes de energía que manejamos en el país, depende de algunas regulaciones que existen en el mercado también, que son decisiones políticas, por supuesto, y ese conjunto hace que a veces el precio no sea adecuado. Esto ya ha sido discutido en infinidad de veces por todo el mundo. Entonces existen algunos mecanismos de incentivos para hidroeléctricas que han venido funcionando bien. De hecho, hubo unas modificaciones en la ley hace unos años, en el 2008, que facilitaron las inversiones. Y ahora hay que volver a revisar eso y generar mayores incentivos también. ¿Cuál es el incentivo que usted sugeriría en estos momentos? Es el precio. Mejorar el precio. Mejorar el precio para que pueda, todos esos retos que hay que sobrellevar durante la ejecución del proyecto puedan estar contenidos dentro del costo del proyecto. Y no afectar la rentabilidad. Y dar la rentabilidad adecuada. Así es, perfecto. ¿Cuánto van a crecer en el 2014? Bueno, con este proyecto Chévez tenemos bastante las manos llenas y por lo tanto esperamos conseguirlo. A los 600 y tantos millones que puede significar, completar la inversión en el proyecto Chévez, los 590 millones que están previstos, ¿no? En las operaciones que ya tenemos existentes buscamos siempre eficiencias, ¿no? Hay que darle también una rentabilidad para sostener el negocio hacia futuro y poder seguir haciendo contribuciones. Entonces ahí también necesitamos el precio adecuado, ¿no? Y en ese camino estamos, pero hay mucha coordinación, el gremio con las autoridades, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta visita, felicitaciones por el premio y que vengan muchos más. A ustedes, muchas gracias.